Hola, muy buenas. Pretendo hacer un vídeo sobre el lumpen y sobre su actualidad, sobre si es actual el tratamiento teórico y sociológico que se le daba en el siglo XIX, tanto desde Marx y Engels como desde los anarquistas. Sostendré que no es actual y que ya en su época eran formas de concebir el lumpen que eran idealizaciones, que idealizaban el lumpen y que en cualquier caso ahora son totalmente inaplicables debido al grosor que ha adoptado el fenómeno y al protagonismo que ha adoptado como fenómeno bajo sueldo, bajo prestación estatal y bajo manutención de las burocracias y especialmente en España. ¿Qué es el lumpen? O sea, la palabra etimológicamente del alemán lumpen, harapo o andrajos. Es decir, en su momento Marx se refirió a él como una especie de estrato infra, pero emparentado con el proletariado, como una especie de subproletariado, que, bueno, que no tiene oficio ni beneficio, beneficio sí, pero a costa de extorsionar o de robar o de ser rapaz y carroñero, digamos, con los obreros que en los mismos barrios tiene al lado, con sus convecinos, etcétera. Y aunque Marx reconoce esto, Marx mete la relación social entre el proletariado y el lumpenproletariado en una dualidad, ¿no? Como una espada con dos filos. Dice que pueden ser lo peor, porque como viven al día y eh, son dependientes de cualquier postor que se ofrezca a pagarles a cambio de servicios prestados, pues delatan, acusan, organizan contrahuelgas, rompen las protestas, la vida en los barrios, porque, bueno, pues porque el poder les paga para ello. Pero a la vez dice Marx que potencialmente son también los sectores más decididos en las luchas y en las resistencias en el, bueno, en el propio mundo obrero, digamos, puesto que, bueno, puesto que no dejarían de ser como una especie de proletariado puro, en el sentido de que es aquella clase social que ha perdido todo, o sea, que está desposeída de todo, o sea, incluso de poder negociar, de poder comerciar con su fuerza de trabajo vendiéndola, ¿no? Y que por tanto realmente no tiene más que sus cadenas que perder, o sea, sería como una especie de espejo donde, donde el proletariado si se mira ve el rostro de su propio futuro tendencialmente, ¿no? Con la teoría marxiana de la depauperación creciente, fruto de las contradicciones, de la acumulación capitalista, de las crisis recurrentes y de la caída de la tasa de ganancia y tal, pues se desprende, se puede deducir de ello que el lumpenproletario no dejaría de ser una especie de Iber, que dicen los alemanes, Iberproletariado, ¿no? Como de algo que está más allá y al mismo tiempo es una especie de superproletariado, en el sentido de que están desabastecidos de cualquier mecanismo burgués, salarial, de trabajo formal y que, y que por tanto, según la dialéctica, digamos, de, de las condiciones materiales que llevan al conflicto, pues serían aquellos más susceptibles de no tener otra salida que, que presentar batalla, ¿no? Puesto que no tendrían mecanismo de subsistencia y tal. Realmente esto es actual, defenderé que no, que evidentemente no, que hoy en día gran parte del lumpenproletariado es una lumpenburguesía que vive del Estado y es amortizada porque cumple unas funciones objetivas de paralizar el desarrollo de la economía, dado que si no es por medio del trabajo, ya lo decían los economistas clásicos burgueses, el trabajo es la fuente de creación de riqueza. Entonces, lo que interesa al Estado
español como vasallo que es de poderes extranjeros que no quieren por nada del mundo que España se desarrollara y fuera un actor en situación de competir en el mercado mundial con otros actores o con otras plataformas transnacionales o internacionales y tal, la mejor manera de paralizar la potencia social española es apartándole del paradigma del trabajo y el lumpen, no ya ni siquiera lumpen proletariado, la lumpen burguesía actual, tanto la autóctona como la importada en grandes remesas a través de la política de fronteras abiertas migratoria, lo que encarna es el bloquear cualquier tipo de acumulación de riqueza susceptible de ser reinvertida, redistribuida socialmente y que sirviera, por tanto, de motor de desarrollo. Y si no hay desarrollo, no hay competitividad española y ese enemigo o rival potencial, otras potencias se lo sacan de encima, ¿no? De ahí que, bueno, a través del Estado, sus películas, la música subvencionada, las editoriales, la Hollywood, etcétera, lo que se ha promovido y a fortiori en el caso español, ¿no? Que interesa sacárselo de encima y maniatarlo en una situación de dependencia de inversiones extranjeras, pues se ha cultivado suministrar una nueva cultura, sobre todo a la juventud de los trabajadores de España, que signifique hacerla cambiar de paradigma, o sea, hacerla cambiar de ideal normativo. Cuando digo ideal normativo, si antes su sueño era, aunque sea un sueño que la mayoría de las veces frustrado y un sueño mistificado, digamos, porque el propio sistema se encarga de hacer lo imposible en la mayoría de los casos y tal, pero bueno, el mito de la movilidad social, ¿no? Presidía la mente de los trabajadores y su objetivo para su plan de vida o para sus hijos, o si no podía ser para sus hijos, para sus nietos, era ingresar en la clase media, ¿no? Era enriquecerse y cambiar de categoría socioprofesional y etcétera, pues a través sobre todo de la centralidad de la institución trabajo, ¿no? Del progreso de la carrera interna, del cambiar el trabajo asalariado por un modesto negocio que fuera creciendo y tal. Bueno, se podrá decir que muchas veces esto eran pajaritos en la cabeza, pero aun como pajaritos en la cabeza, la mayoría de los y la juventud trabajadora española lo tenía en la cabeza, ¿no? El hecho de prosperar, pero prosperar no de cualquier manera a costa de quien sea y vendiendo mierda o realizando funciones de control social para el Estado como polizontes o como personas indeseables que parasitan el proletariado, ¿no? Como lumpen, en definitiva, no, no era este el ideal normativo. Ahora, curiosamente, sí, o sea, la manera de prosperar se ve como bueno, un puerto al que se llega a través de unas actuaciones, de, bueno, de unas dedicaciones, digamos, que son lúmpenes. Entonces esto ha cambiado, pero ha cambiado fortuitamente, ¿no? ¿Por qué lo han cambiado? La juventud trabajadora o entre parte de ella, pues cada vez más la cultura del gang, a través de un puesto destacado y de hacer carrera interna, pero no en el trabajo, en el gangsterismo de barrio, pues esto se plantea como la fuente, digamos, deseable de llegar a tener un estatus y un respeto acumulado por parte de quienes, entre comillas, trabajan contigo, por decirlo así. Antes, evidentemente, no. Y en ese sentido podemos casi decir que hay como un revival de la idealización, no ya marxista, clásica del lumpen, sino la idealización anarquista del lumpen, ¿no? Si vemos el anarquismo francés, Labroche o los seguidores de Juvenal y de la inspiración, digamos, literario-lírica, ¿no? Que suscitó y luego los que se dejaron influir por Juvenal, pues escribían elogios a la delincuencia y tal, pues, pero no solo en los insurreccionalistas, ¿no? En los italianos también, insurreccionalistas también, en Malatesta, en Merlino, ¿no? Hay como
una idealización del lumpen como aquel que potencialmente es el subversivo por excelencia porque estaría fuera del sistema. Incluso Bakunin, en sus escritos de filosofía política, publicados por, si leéis la versión, bueno, la versión, no es la versión, es la publicación por parte del Fondo de Cultura Económica de México Distrito Federal, pues hay todo un ensayo, digamos, dentro de la compilación que son los escritos de economía, de filosofía política, bakuninianos, pues hay como todo un panegírico al lumpen, en el sentido que él dice de que son la clase que es extra, que no tiene una posición en la estructura de clases capitalistas, ¿no? O sea, así como el proletariado no dejaría de ser una forma de capital variable, capital que añade un plusvalor a la transformación de la materia en conjunción con el capital constante. El capital constante no añade plusvalor, el capital variable sí, y que negocia, ¿no?, con su fuerza de trabajo como siendo su patrimonio, el patrimonio de quien no tiene nada, su propiedad privada distintiva es su fuerza de trabajo, y en eso, bueno, no deja de adquirir parte de una ideología así pequeño burguesa también el trabajador, ¿no? Porque tiene eso con lo que comerciar. O sea, está dentro de la estructura de clases. En cambio, los anarquistas vieron, Bakunin, por ejemplo, al lumpen proletariado, pues como una clase fuera del sistema, ¿no? Lo cual es totalmente equivocado, ¿no? Están totalmente, y estuvieron ya en su época totalmente dentro del sistema. Lo que pasa es que no tienen mecanismos, no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen eh, contactos en la sociedad burguesa como para realizar sus ideales normativos, que sí que son burgueses. O sea, no dejan de querer, pues, participar en el consumo y acumular las posesiones y la vida, que es la que el sistema, digamos, es capaz de proporcionar bueno, a quien es capaz de desenvolverse y tal y cual. O sea, no es una cuestión de que rechazaran el sistema, o sea, querían insertarse en el mismo y quieren. Lo que pasa que están tan saturados de ese imperativo del sistema por participar de su sistema de gasto, de su sistema de ocio, etcétera, que quieren cumplirlo por cualquier, como diría Malcolm X, by any means necessary. O sea, si no es posible por mecanismos legales, pues de manera sin ningún principio venden a su madre o atracan a una anciana que está cobrando una pensión fruto de haber cotizado, pues, su trabajo de proletaria toda su vida y tal, y no les duelen prendas, ¿no? Pero no porque estén fuera del sistema, porque están tan dentro que necesitan servirse de mecanismos que no son los mecanismos normales del sistema para, pues, cumplir con esos imperativos culturales, ¿no? Pero bueno, los anarquistas los idealizan en sentido contrario, ¿no? Como si fuera una especie de alien en la sociedad burguesa. De hecho, bueno, la fisonomía del lumpen ha cambiado. Ya digo que difícilmente podría ser calificada como un pariente del proletario ahora en nuestro contexto contemporáneo, en nuestros días. Muchas veces es un lumpen burgués, o sea, es alguien que mientras cobra su paga y rechaza el trabajo, porque ya el sistema lo plantea para que no le salga a cuenta racionalmente trabajar, o sea, va a cobrar casi igual que por la paga, pues nadie trabaja por amor al arte, ¿no? Entonces ya es el sistema el que con su precariedad deliberada induce a ser lumpen burgués, o sea, a colgarse cobrando una amortización estatal y mientras tanto importa el BMW de Marruecos y lo va enseñoreando por el barrio, ¿no? O sea, es una lumpenburguesía. Y hay otros rostros, ¿no? Un rostro actual que no existía antes, así característico del lumpen, es como el lumpen híbrido, ¿no? Que es una especie de semiproletario, porque no es que esté totalmente desconectado del mundo laboral, pero bueno, es una especie de diletante que entra y sale, ¿no? Y lo fundamental para él, realmente donde está la pasta gansa, es en la trastienda, ¿no?
la cara B, digamos, de sus actividades. El trabajo, pues, es una pantalla, es un complemento, pero no es la actividad central de subsistencia. Pero no es un lumpen puro en el sentido de que no está totalmente fuera por decisión propia de participar en el trabajo. De manera oportunista, bueno, también va cogiendo. Y sería como lo que la antropología llama un carácter urbano liminar, liminar en el sentido de límite. Está como en un espacio, en una tierra como limítrofe, ¿no? Entre el proletariado y lo que sería el lumpen puro, totalmente dedicado a sus fechorías y a sus trapicheos y tal, ¿no? Y este tipo de lumpen híbrido, digamos, con un pie en una estructura y con un pie en la otra estructura, legal y extralegal, pues es súper, o sea, no es una clase como, digamos, subalterna de la estructura de clases actual, es que yo creo que son más numerosos actualmente que el proletariado. Entonces, como los rostros del lumpen que pueblan los paisajes suburbanos, periurbanos, conurbanos de nuestra actualidad, en España específicamente, pues han ido evolucionando tanto, ¿no? Antes de ir describiéndolos, digamos, prefiero hacer una especie de definición negativa, ¿no? Como para que antes que nada el receptor, si es que hay algún receptor de este vídeo, tenga la prudencia de considerar qué no es el lumpen, ¿no? Entonces, ¿qué no es el lumpen? No es no es el trabajador precario, el trabajador en régimen discontinuo, eventual, el trabajador cuyo paradigma, digamos, más exagerado ya, ¿no? Pero sería el working poor, el trabajador pobre, el working poor, como fenómeno sobre todo estadounidense, pero ahora ya no solo estadounidense, ¿no? El trabajador que no tiene ni siquiera para arrendar nada, un estudio, una habitación o ni siquiera una pensión, nada, y vive en la calle o vive en plazas, en una tienda, en una caja de ahorros, bajo un puente, pero trabaja. Este no es un lumpen, es decir, este construye tanto su identidad como su reproducción social como sujeto en base al trabajo. Es decir, aunque tenga unas condiciones de vida que, o sea, materialmente puedan ser las de cierto lumpen, pero no es un lumpen. Él, si ocupa, a lo mejor ocupa y vive entre lumpenes y vive en las casas estas destartaladas de los centros degradados de las urbes estadounidenses, que son edificios con las escaleras de incendios ya metálicas que han caído a placas, a plomo en el suelo y edificios que han sido incendiados varias veces y tal, y está en la ruina, pero trabaja o intenta trabajar. Y por eso no es un lumpen, no confundirlo. O sea, el precariado, el trabajador precario, no es un lumpen tampoco. El bohemio, digamos como el bohemio o el dandy no es un lumpen, o sea, no es alguien que forzosamente construya su reproducción social como sujeto desde la actividad extralegal y parasitaria carroñera respecto de los propios trabajadores, que es lo que hace el lumpen básicamente, y sacar tajada de la condición ingenua o de los que tienes al lado, ¿no? Un bohemio o un dandy, bueno, en el caso del bohemio no, porque puede ser divulgador de arte o un artista, o entonces, bueno, como que tiene ciertas condiciones de vida, pero sí que hace de su fuerza de trabajo, en este caso creativa, la piedra angular de su proyecto que sea de subsistencia. Y aunque rechace, aunque pueda ser refractario respecto al trabajo asalariado y rechazado y tal, pero a su manera está produciendo un trabajo creativo y está conectándolo con el mercado de alguna manera, al menos para no caer totalmente en la cuneta. Eh,
no es un lumpen. El dandy tampoco, o sea, el dandy normalmente por su, por su estilo de vida, digamos, esteta y fetichista de su propia presentación en sociedad, su atuendo, el hecho de vanagloriarse de no tener que trabajar, porque procede de un estatus que le permite no tener que trabajar y evidenciar que para él lo central en la vida es el ocio y tal. Para esto, vale, no necesita trabajar, pero no necesita trabajar porque en el fondo tiene un dinero. O sea, el dandy es burgués. No es tampoco un lumpen. El trotamundos, el traveler, ¿no? Que se dice ahora, la nueva fisonomía, así también urbana, que es como una especie de nuevo nómada, ¿no? Que va de un lado para otro, que hace apaños, que se ofrece pues a quien le pueda contratar así situacionalmente bueno, para hacerle un servicio y así hasta su próxima ubicación en otra localidad o lo que sea. El trotamundos, el vagabundo, no necesariamente es un lumpen, es decir, será un lumpen si hace de las actividades lumpenes el centro de su subsistencia, pero no tiene por qué y no son sus miras al contrario, o sea, es alguien que desprecia profundamente la degradación urbana y, por supuesto, en sus residuos y estratos más bajos aún la desprecia más y ni se quiere mezclar con eso, ni si pasa por la ciudad es porque necesita pasar por la ciudad para algo, para poder ganarse o mal ganarse la vida, ¿no? Pero como traveler, su sitio entre pernoctación y pernoctación en las ciudades por necesidad, su ideal es el campo. Es un bucólico, no es un lumpen. Los trabajadores en paro de larga duración, en la medida en que no entran en el paradigma de hacerse lumpenes, o sea, de abrazar el estilo de vida y el oportunismo y la ética o la ausencia de ética lumpen, pues tampoco lo son. O sea, en la medida en que digamos, no se desentienden de manera frívola de su situación de desempleados y siguen, aunque sea de manera ilusoria, pretendiendo construir su proyecto de vida más modesto, menos modesto, en base a, no en base a, a rebañar de la sociedad sin devolver a la sociedad un valor. Estos no son lumpenes tampoco. El joven desclasado no es un lumpen, o sea, no le suele hacer falta porque suele ser de origen burgués, suele ser alguien que ha cortado en seco con las expectativas familiares bien de los padres directamente, bien de la parentela, de la tradición familiar ya de varias generaciones que esperaban de él pues también cierta carrera socioprofesional, cierta especialidad o em, que consagrara su vida a cierta formación en la universidad o que siguiera con el negocio familiar y lo potenciara y siguiera pues desarrollándolo y haciéndolo más, engrandeciéndolo y tal. Y entonces los desclasados que cortan con ello y en, caen en un contexto, digamos, barrial o suburbano que se codean con el lumpen, normalmente no, normalmente no entran en actividades lumpenes que tampoco les hacen falta. O sea, no tienen ese condicionamiento de origen, digamos, de clase media o acomodado y tal. Y tampoco les hace falta entrar porque aunque sus familias se desentienden de ellos y ellos como que también se desentienden de las posibilidades que les da entrar en el negocio familiar y tal, pues siempre tienen una cuenta corriente fruto del empeño familiar de muchos años de que le han ido metiendo dinero y algo tienen, o sea, van haciendo. Van haciendo, van invirtiendo, van compravendiendo, pero compravendiendo no cuestiones que implican
forzosamente un robo detrás o una actividad de comercio ilegal detrás, sino, bueno, van haciendo sus historias bueno, incluso tienen un patrimonio, digamos, que sigue siendo suyo, o sea, que se puso a su nombre y van tirando del mismo. O en un momento dado, si vuelven al regazo familiar, la familia burguesa siempre les acoge con los brazos abiertos como al hijo pródigo que para quien nunca es tarde volver al buen camino y tal, con lo cual saben que no descienden a la miseria moral y al oportunismo antisocial que es el lumpen, pero no tienen, saben que en un momento dado, si se cansan si se cansan de la vida, digamos, como desclasados y tal, pueden volver y se les va a abrir la puerta. Y van a recuperar el terreno y van a ser aquello que no habían sido en sus años de extravío, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, por eso, por citar figuras sociológicas que comúnmente pues suelen ser confundidas, ¿no? con el lumpenproletariado y no lo son. Bueno, antes de ir al meollo del vídeo, que es analizar lo que ahora, o sea, contra la vulgata, digamos, marxista dogmática o anarquista, ¿no? Que define, o sea, sigue partiendo en su análisis del lumpen de lo que, o sea, de la estructura, digamos, social que hacía que el lumpen fuera determinada cosa hace 100 años o incluso hace 50 o incluso hace 30, que ya no lo es. Entonces voy a discutir esto, ¿no? Y voy a intentar ofrecer una descripción actual de lo que es ahora. Y antes de ello, dar unas pinceladas de por qué, aunque en el antiguo régimen, en Europa, hay lo que llamaban en Francia una racaille, una canaille, ¿no? La parte baja de la villanía bueno, las bolsas, digamos, de delincuencia que había en las ciudades y en el campo, pues también, ¿no? Los que describían en sus libros los señoríos clericales como plagas de langostas, que como una plaga bíblica se asolan nuestros campos y era gente que se ubicaba en los campos señoriales, digamos, y comía, ¿no? A la sombra pues de que el señor no se solía dar cuenta, ¿no? O si se daba cuenta, pues le daba bastante igual porque para vivir como rentista, bueno, podía hacer compatible su vida de señor con el hecho de que tuviera un lumpen, ¿no? Digamos, en sus campos y tal, pues también arrebañando de la cosecha y tal. O sea, es decir, quiero decir que existía un lumpen en el antiguo régimen, pero nada comparado al lumpen, o sea, ni por su diversidad, ni por su decisividad social, ni por su cantidad. O sea, hay un boom, hay como una inflación brutal, ¿no? Del lumpen a raíz de las revoluciones burguesas y del inicio del industrialismo, ¿no? De la apropiación por parte de la burguesía de varios engranajes y redes económicas que pertenecían al antiguo régimen y que en la medida en que la burguesía pues o se las apropia o acaba con ellas para poder liberar con libertad, valga la redundancia, su propio capital y y sus propios productos mercantiles en los mercados y tal, pues bueno, eso significa una ebullición del lumpen, ¿no? Digamos, y esto digamos, por múltiples causas y por múltiples procesos, ¿no? El primero y para mí el más importante de calle, en definitiva, es el hecho de que por mucho que la burguesía invierte en fábricas y abre industrias y tal, y es la época del despegue productivo y de la conversión de las manufacturas en industrias y tal y cual, pero nunca es al ritmo de lo que significa el éxodo rural. El éxodo rural siempre pone a más personas en las ciudades de lo que es capaz de absorber el mercado de trabajo reciente, capitalista industrial. Y entonces pues es el abono del lumpen, ¿no? Otra causa es el fin de lo que se llamó en el campo el domestic system o el putting out system, es decir, en la medida en que
el mercader burgués o el prestamista burgués deja de, digamos, brindar sus productos o brindar su capital a las comunidades aldeanas para que desarrollaran aquella producción en telares, digamos, en sus aldeas y en sus poblados, o sus hilandurías, o sus manufacturas de calzado y tal, que básicamente eran regentadas por el campesinado, pero el burgués ponía una logística, un transporte o un capital que hacía falta para renovar los medios de producción, actualizarlos y tal, y entonces se quedaba con parte de la plusvalía, ¿no? O sea, en concepto de su tasa de interés bancario, o de su cuota de beneficio comercial. Pero entonces, en la medida en que el capitalista acumula tanto capital que ya da el paso a abrir industrias él, o sea, a ser el propietario de los medios de producción, no solo alguien que forma parte de la cadena de la economía campesina, por decirlo así, pues evidentemente no, las comunidades campesinas no pueden competir con la industria, o incluso el burgués le retira los habituallamientos, el aprovisionamiento de stocks de manera que no puedan competir, y entonces son arrojados muchos se arruinan, y la economía agraria ya no les da solamente sin ese apoyo de la manufactura rural, digamos, campesina, pues no les da para sobrevivir, y van a las ciudades, y lo dicho, ¿no? Y las ciudades no tienen la capacidad de absorción laboral para todo el aluvión campesino que llega allí, y muchos de ellos pues se convierten en lúmpenes. También la extensión por parte de la burguesía de instituciones cerradas de control social, como es la workhouse, la denominada casa de trabajo, ¿no? En la que se internan bueno, a los campesinos y descendientes del mundo del campo, de la artesanía, que se han proletarizado pero no tienen trabajo. Y entonces se les hace realizar trabajos no siempre con un valor mercantil, digamos, no siempre son productos que vayan a ser fuente de lucro, sino como una especie de terapia moral, digamos, ¿no? De irles preparando para cuando el mundo de allá afuera, la industria real, les pueda, ser una especie de simulacro industrial, las houses. Prepararles para cuando les puedan dar trabajo, ¿no? Pero entonces aquí hay una paradoja, y es que salen etiquetados y diagnosticados en los registros escritos de las workhouses, que son susceptibles de ser consultados y de ser leídos por los contratistas industriales potenciales, digamos, que hace que los nombres y apellidos aparezcan y eso sea una etiqueta y sea una infamia. Es decir, hace como material, digamos, el candidato a un puesto de trabajo, ya se ha pasado por la workhouse, como a veces son instituciones punitivas también en las que se interna, dado que la prisión no está totalmente, se va desarrollando en paralelo en la época del industrialismo la prisión, ¿no? Pero esta especie de prisiones paralelas, las casas de trabajo, lo que te ponen es un San Benito, digamos, de que como material, como trabajador eres defectuoso, digamos, ¿no? Y eso paradójicamente, o sea, intenta controlar la ociosidad y los mecanismos de subsistencia paralelos, extralaborales la población proletarizada que no puede acceder a un trabajo y tal, pero no la controla, sino que acaba reproduciendo y acrecentando el lumpen, porque es como una especie de huella para tu exclusión. En ese sentido, un poco la prisión también funcionará así. O sea, la prisión, bueno, la prisión sí que es presidida por un ideal burgués en principio de los reformadores, no de los reformadores clásicos, sino de los reformadores posclásicos, ya del siglo XIX, que, bueno, que lo ven como una especie de institución de lavadora moral, digamos, que te va a rehabilitar y te va a reintegrar socialmente, porque pasando por la prisión se cultiva el alma y tal. O sea, esa es la idea inicial, pero pronto se dan cuenta de que eso no funciona así, y de que en la prisión, bueno, los caracteres, digamos, que ya tienen una tendencia, digamos, refractaria
o delincuencial se van reafirmando porque se socializan entre ellos, forman una especie de cultura casi de nación, de población, pues que tiene unos tienen unos contactos fuera, otros tienen otros contactos. Cuando sale uno, pues es recomendado por otros, o sea, se articula una red, digamos, a partir de la prisión, una red fuera de la prisión, que es una red lumpen también, ¿no? Y con lo cual no se regeneran, sino todo lo contrario. Lo que hace la burguesía cuando en sus estudios de criminología se da cuenta de que es fábrica de lúmpenes, digamos, será utilizar la prisión como caja de condensación, digamos, de población que luego emplear como chivatos, como soplones, como polizontes, como contrabandistas en negocios que aparentemente son ilegales, pero en los que toma parte la policía o la burocracia estatal corrupta. Y entonces se da lugar a una especie de producción institucional penitenciaria del propio lumpen. Otra cantera, digamos, de producción de más montones de lumpen es el hecho de que la burguesía finiquita el sistema gremial. O sea, la producción pactada, dosificada, distribuida en las ciudades según ramas y según calles, sin competencia dentro del mismo gremio entre talleres, y una producción que intenta ser armónica en su oferta y en sus relaciones laborales, también paternalistas, ¿no? Del maestro con respecto a los aprendices, a los compañeros, artesanos y tal, pues que hace que la cofradía del gremio también, si pasa lo que sea, pues haya también una atención, haya unas estructuras de protección, etcétera. Pues cuando se liberaliza el comercio y la burguesía conquista el mercado y ellos no pueden competir con la producción en masa. O sea, el gremio hace una producción de gran calidad, pero que es cara también y que tiene una cuota de mercado bueno, en parte en la burguesía y en la aristocracia, pero la producción industrial masiva para una población urbana proletaria con un poder adquisitivo muy bajo, pues las tecnologías de los talleres no pueden competir y no pueden ofrecer, o sea, se hunden, o la propia burguesía pues arremete contra ellos, hace leyes anticorporaciones también, de manera que no puedan ayudarse. La ley de Chapelier, por ejemplo, no solo prohíbe los sindicatos, ¿no? Sino que una corporación no podrá ayudar a sus miembros en caso de apuro porque quedan prohibidas las asociaciones de productores no solo sindicales, sino gremiales también, con lo cual ya no tienes ese colchón social y si quiebras, quiebras y ahí está como un lobo el burgués, pues haciendo que tú quiebres porque no puedes competir con su tecnología y con su producción rápida y a bajo coste y con su dominio de las materias primas a través del Estado que han conquistado del comercio pues transoceánico, internacional, ya lo domina la burguesía y bueno, los gremios caen y es población que se proletariza, pero que mucha pasa engrosar el lumpen también. Otra fuente de producción y de amontonamiento de los lumpenes en las urbes industriales es un poco ya lo que hemos comentado de las masas de campesinos pobres, de vagabundos, de contrabandistas que en el campo, bueno, hacen cosas que son ilegales, pero con respecto a las cuales el orden de los señores tardofeudales, pues tampoco se comporta intentando aplastarlos de manera implacable ni nada, porque la vida de la tierra, digamos, tal y como la concibe el Señor, pues es compatible con tolerar que haya estos especímenes dentro de sus propiedades y tal, ¿no? Pero en la medida en que la tierra pasa a ser un capital y que la producción se racionaliza y cada milímetro de tierra pasa a ser indispensable y pensado para producir algo y maximizar su productividad y tal por unidad de terreno, pues ya la figura, ¿no? de, del lumpen rural, digamos que deja de ser tolerada, ¿no? Con lo cual tienen que emigrar a las ciudades y ahí sí que realmente se lumpenizan. A diferencia del campo, ¿no? Que es una especie de pedigüeños, digamos,
que suplican el hecho de poder aprovecharse de la reserva señorial y de la, de la tala de leña, de una serie de actividades que, bueno, que el señor más o menos, si no dispensa él, sí que transige con que otros pues le puedan pillar cacho, digamos, ¿no? Cosa que la burguesía, cuando la burguesía se hace con el control del campo, pues ya no lo tolerará, ¿no? También el contrabando, ¿no? El contrabando es algo que como, como sistema, digamos, paralelo al comercio regimentado y regulado por el antiguo régimen, que impedía a la burguesía, ¿no? Competir como ella quería, o sea, no había libre mercado. Entonces la burguesía lo que hará es patrocinar el contrabando para poder en el mercado negro rural de los campos pues ir metiendo su producto y tal, cosa que legalmente el antiguo régimen se lo impide o o le pone unas cuotas máximas de producción que el burgués tiene ya capacidad para romper, pero que legalmente no puede romper. Entonces, ¿cómo lo rompen? A través de patrocinar el contrabando. Pero claro, cuando la burguesía ya se hace con el control del Estado y por lo tanto de las leyes, de las leyes sobre el comercio y sobre el tráfico, pues ya no permitirá el contrabando, con lo cual hay toda una serie de especies sociales criadas en la cultura del contrabando a la sombra de la como de la casi indiferencia a veces señorial y del soporte burgués, pero que cuando la burguesía tiene el poder, pues ya va por ellos a saco y tienen que ir a la ciudad y se lumpenizan. Y último motor de producción y sobreproducción en el burgués, ya el periodo del burguesismo, de lúmpenes, pues, bueno, último factor que cito, pero no, el último, pero no el de menor importancia, digamos, pues básicamente sería el quiebre de lo que en Francia se llaman las factorías reales, o sea, todo un sistema, todo un régimen productivo que eran manufacturas, a veces regentadas por los señores locales, por la propia nobleza, la aristocracia terrateniente, pues también era dueña de manufacturas que estaban no concentradas en la urbe, sino como diseminadas y desperdigadas por la campiña, ¿no? En el entorno rural, y algunas eran complementarias entre sí, o sea, producía una parte del producto que se engastaba, yo que sé, por ejemplo, la orfebrería o platería, y otra producía el tallado de gemas o perlas o marfil que se engastaban, por ejemplo, ¿no? Eran manufacturas complementarias y que pertenecían eso a la nobleza, a veces pertenecían a la propia realeza, como en Francia, los Anjou, los Borbones, ¿no? Era el Estado francés el dueño y el que acumulaba plusvalía en el tesoro público, en las arcas del Estado, de aquello que vendía, ¿no? ¿Dónde vendían? No, evidentemente no al mercado en general de bajo poder adquisitivo de las metrópolis, sino vendían a colonias, o sea, era comercio ultramarino y eran productos de lujo, que si vajillas, que si porcelanas, que si no sé qué con lapislázuli, o sea, era algo sus factores de producción eran muy caros y la producción exigía una alta cualificación, también no podía ser producción industrial a saco, digamos, contra el reloj, era producción manufacturera, pero en la que el trabajador, digamos, tenía a su recaudo gran parte del proceso de producción del mismo producto, sino todo, o a lo mejor todo el proceso de producción del producto según los mismos trabajadores, ¿no? Y, y exigían eso, mano de obra pues cualificada, mujeres a veces en determinado tipo de alfombras, de tapices, eran productos de lujo, ¿no? Que por sus manos, digamos, eran pues más finas y podían realizar determinado tipo de punteado, de enhebrado, de cenefas que las manos masculinas no podían hacer. Entonces había muchas mujeres trabajadoras en lo que eran las manufacturas de lujo, ¿no? Y entonces una salida de mercado eran las colonias no los nativos así pobres, sino las élites de las colonias.
o sea, las élites aborígenes, por decirlo así, que no siempre pagaban en oro o en plata, a veces pagaban una especie de trueque, pagaban en productos de lujo exóticos o en materias, bueno, cacao, café, algodón, no sé qué, o sea, materias que, o sea, era una especie de trueque por el cual las factorías reales exportaban, importaban materias primas para, pues también para otro tipo de industria o productos también pues ultramarinos que llegaban al mercado y tal, ¿no? Y la otra salida de mercado de esos productos de lujo era el propio organigrama, digamos, tupido, ¿no? del- de las instituciones del antiguo régimen, ¿no? La burocracia de Estado, las burocracias y con los concejos locales, los virreyes, los hombres del rey, digamos, en las regiones, en los, en los territorios regionales también, y por supuesto los señores feudales. O sea, por supuesto, los barones, los vizcondes, los condes, los marqueses, los duques, etcétera, pues eran los que podían pagar esa producción. ¿Qué pasa? Que cuando la burguesía hace sus revoluciones, obviamente, todo ese mundo privilegiado de, con fundamento en la tierra y con títulos nobiliarios y demás, pues se encargan pues de quebrarlo o incluso literalmente de decapitarlo, ¿no? De descabezarlo. Y deja de haber ese mercado o el extraordinario presupuesto necesario para mantener a flote y para comprar las materias primas necesarias para tal producción de lujo. La burguesía más contable, pragmática y austera, digamos, que la ética que tenía el antiguo régimen, decide finiquitar ese tipo de producción y destinar el presupuesto estatal ya de los estados burgueses recién nacidos en Europa a otro tipo de asuntos y desarrollos institucionales y de desarrollo del Estado, porque la burguesía desarrollará, ¿no? En sus instituciones y en su bueno, en su organigrama administrativo lo que hace es complejizar mucho el Estado, ¿no? Y al separar los poderes también especializa los poderes de manera que densifica los poderes, también que necesitarán mucho más presupuesto. Y de manera que ese presupuesto deja de destinarlo a las manufacturas reales o señoriales y tal. Obvio, los señores no se lumpenizan, claro. Algunos se aburguesan o se casan o se convierten en aristocracia, ya no cita en el campo, sino en aristocracia urbana, que tendrá todavía sus tierras a veces, o aparte de las tierras le quedarán en el campo y las gestiona desde la ciudad, o bueno, hay un desclasamiento de los señores, pero no una lumpenización. ¿Pero quiénes se lumpenizan? Pues gran parte de esa mano de obra campesina que trabajaba en ese tejido de producción, que se llama de producción dispersa, de manufacturas dispersas en el campo, pues se encuentran con que la, la producción agropecuaria no les da para sobrevivir. Ellos sobrevivían gracias a los jornales en este tipo de factorías, ¿no? Y cuando la burguesía las va cerrando, pues se proletarizan, van a las ciudades y nuevamente algunos se lumpenizan. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo de una miniserie sobre el lumpen que supongo yo que va a ser de 2 vídeos. Y entonces en el segundo y último vídeo quiero tratar más lo que en el fondo es la médula de la cuestión, ¿no? O sea, ahora, hoy, ¿qué es el lumpen? Hay una lumpenización social, hay una lumpenización de la clase de los trabajadores en España y a fortiori de su juventud. La cultura lumpen, digamos, o sea, como más allá de que es materialmente, digamos, se sea lumpen o no se sea, ¿no? Pero los principios éticos, éticos sui generis de los lumpen han colonizado la sociedad ahora entera, de manera que
esa bribonería, esa picaresca, de alguna manera se ha entronizado en la sociedad en su manera en su diligencia, digamos, cotidiana, en la manera de relacionarnos, de considerar a los demás, el maquiavelismo social creciente, el fin justifica los medios, el pragmatismo social de después de mí el diluvio, es una lumpenización. Y otras, la cultura lumpen es una cultura que surge fortuitamente o se, o se patrocina. ¿A través de qué mecanismos culturales, juveniles o no tan juveniles se patrocina? Y bueno, no sé, yo creo que será lo más interesante de la serie. Bueno, hasta aquí el vídeo, digamos, de aproximación genealógica, ¿no? Al fenómeno lumpen contemporáneo y histórica, y en el que da unas prescripciones de prudencia para que quien recibe esta información, no, cuando oye lumpen, no piense en las figuras que ya he definido como que no son lumpenes. Y, y bueno, y seguimos ya con el segundo vídeo. Gracias. Espero que os haya gustado.